Escúchame, hay una oleada de este liberalismo. Viste que ahora se volvió a llamar liberalismo. Allá nosotros Sí. muchos años le dijimos neoliberalismo. Neoliberalismo. Ahora parece que estamos discutiendo con el liberalismo nuevamente. Y hay una serie de medidas, vamos a tomar algunas nada más, no todas, pero hay una serie de medidas que se están proponiendo como nuevas. Estamos hablando de Milei, ¿no? Todo el mundo sabe, Tal estamos hablando de cual. Milei, candidato de La Libertad Avanza, que es un liberal que está formado, bueno, lo hemos hablado varias veces, Sí. que él reivindica, bueno, muchos autores del liberalismo, austríaco también, de la Escuela de Chicago, también lo he Sí. estado escuchando hablar también. No sé si lo vieron a Milei en entrevista. En esas entrevistas largas él lo menciona con citas textuales. Yo no entiendo cómo la gente que ahora se supone que tiene tan poca atención se banca Lo que el tipo escucha o lo escucha diga y se banca la de escuela temas austríaca, que habla ¿no? de, Sí. de von Mises, Sí, de von sí, Hayek, sí. de otro que no sé cómo se Sí. llama, o de más acá de Milton Friedman, pero bueno, la cuestión es que todos esos tipos, ¿no? Que hay matices ahí, adentro de la escuela austríaca hay matices y después hay diferencias con lo que es la escuela de Chicago, con lo que es, que fueron sí los que tuvieron mucho más influencia, vamos a decirlo de esta manera. La escuela austríaca no tuvo tanta influencia, sobre todo acá en nuestro país, en América Latina no se como la escuela de aplicó. Chicago. La escuela de Chicago Sí, se aplicó absolutamente. Sí. casi al pie de la letra muchas de las Sí. medidas, pero muchas de esas medidas que Milei está proponiendo, estamos hablando de medidas de apertura económica y por ahí ahora puntualizamos en algunas, se vienen aplicando en nuestro país sistemáticamente, tanto en lo que fue el proceso de la dictadura del 76 Sí. al 83, El menemismo. en el menemismo muy claramente, y en el gobierno de Macri, De Macri y últimamente. todas esas medidas que hoy se proponen tal vez como nuevas y que ya fueron recetas que acá, como estamos diciendo, se implementaron en nuestro país, tuvieron resultados Nefastos. nefastos en Sí. todos los casos. ¿Vos Sí. podés contarnos alguna de esas medidas y por qué todas terminaron mal? Bueno, básicamente siempre se habla como hablaban los liberales de los años 80 en el siglo XIX. Achicar al Estado es agrandar la nación. Para estos propulsores de gobiernos liberales es básicamente apertura económica, Sí. no gasto, lo que nosotros llamamos inversión en distintas maneras dentro del Estado. Ellos hablan del no gasto, de achicar lo más que se pueda el gasto del Estado y, por supuesto, apertura económica para que el mercado defina las distintas situaciones que se dan tanto en la macroeconomía como en lo cotidiano, que nos pasa a todos. Lo que a nosotros se refiere, que es lo que más nos interesa, es lo que nos pasa en la diaria a los trabajadores, a los jubilados, a los empleados, a los que tienen un negocito, es que todas estas medidas económicas nos llevaron siempre a estar mal, al fracaso. Hemos tenido el 2001, hemos tenido la hiperinflación de Alfonsín del 89, hemos tenido los problemas que dejó la dictadura y el hambre que dejó la dictadura. Yo recuerdo haber viajado justo por las provincias en el año 82 y 83 y era terrible la pobreza que había, la misma de los años 2000, que después, por suerte, como el país se recupera con medidas sencillas de enriquecimiento de lo interno, Sí, del consumo, del mercado interno. Esta apertura a lo de afuera. Yo recuerdo cuando la industria nacional no servía para nada. Por eso, vamos a ese punto. Por ejemplo, la silla. apertura de las importaciones, vos lo estás mencionando. Sí. Apertura de importaciones. ¿Qué implica apertura de importaciones y por qué nos termina afectando? Le afecta, primero que afecta a las industrias de la fabricación propia de Argentina, que tenemos un montón, porque nosotros seguimos importando cosas, pero hacemos armado, necesitamos. La Argentina generalmente en los momentos de mayor crisis lo que hace es generar
materiales propios de la Argentina, salvarnos con la nuestra, decimos nosotros. Y lo que ha pasado en los momentos de apertura económica es que esas industrias que se han estado recuperando porque no teníamos ni un mango para comprar cosas afuera, porque no tenemos dólares, en los momentos de mayor crisis se nos acaba el dólar. Lo que nos pasa ahora, que tenemos pocos dólares, lo tuvimos siempre, lo de los pocos dólares, en los momentos mayores de crisis. Y en ese momento la salida, en vez de ser la apertura económica, era volver a la industria nacional y empezar a recrear. La industria nacional, cuando se hace la apertura económica, empieza a perder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos, primero, que una mano de obra que se va especializando, que se paga bien, porque siempre luchamos por los salarios de los trabajadores, y acá se pagan bien el trabajo argentino. Con Cristina llegamos a tener el mejor salario de América Latina, en dólares. Eso, el tener una mano de obra especializada y bien paga, hace que después, cuando vienen los productos de lugares donde la mano de obra trabaja por un plato de arroz, lo que hace es traer una pelota, por ejemplo, de fútbol, fabricada en Pakistán, que va a ser mucho más barata que la pelota de fútbol que se fabrica en Córdoba. O sea, y destruye la industria nacional. Apertura de importaciones, consecuencia de apertura de importaciones, destrucción, cierre de industrias, destrucción de trabajo y desocupación. Y pasó en los 90. Por ende, pobreza. Pasó en los 90. Pasó en la dictadura, pasó en los 90. En la dictadura, en los 90 y pasó en los tres casos pasó. Exactamente. Vamos al segundo punto. Otro punto polémico, ¿no? El dólar. ¿Qué pasa si yo quito las regulaciones para la compra y venta de dólares, que también tiene que ver con una cuestión de apertura económica? Si quito las regulaciones para la compra y venta de dólares y quito las restricciones para la entrada y la salida de dólares. ¿Qué pasa? Primero, ya un ejemplo fácil es el de Macri. Sería un precursor de la dolarización, digamos, sí, ¿no? Sí, traer dólar y que el dólar se maneje libremente. Con Cristina teníamos un cepo, ¿se acuerdan? No era un cepo, porque era una restricción a comprar, ahorrar en dólares. Después podemos explicar de dónde viene. Si vos eras un industrial tenías hasta tanta plata, claro. Si eras un particular que lo quería ahorrar tenías hasta tanto. Porque igual el dólar es necesario, ya digo, para insumos, para seguir trabajando en nuestra industria. Mucha de nuestra industria nacional necesita insumos que vienen del exterior. Por ejemplo, la fabricación de lentes de contacto, de anteojos, de ruedas, de un montón de cosas. Entonces, esos dólares son necesarios, pero en el gobierno de Cristina, que igual estábamos todos fenómenos, había una restricción a compra de dólares. Macri decretó la apertura de la compra de dólares. Empezaron a entrar dólares a Argentina a través de una deuda primero, a una deuda que tomábamos con privados, y después llegamos hasta el Fondo Monetario. ¿Qué pasó con nosotros? Tenemos una deuda enorme, inmanejable. La industria nacional no creció con esos dólares, no mejoró la industria. Empezaron a cerrar porque aparte hubo no solo libre entrada de material, de entrada y salida de materiales, sino entrada y salida de dólares. Entonces eso destruyó la economía nuestra porque lo que hace es debilitar la moneda argentina. Bueno, debilita la moneda argentina, que tiene que ver con nuestra soberanía también. Pero hay una cuestión ahí que pasó también en los tres casos. En los tres casos de los tres gobiernos liberales, sí, claramente liberales que tuvimos, que pasó exactamente lo mismo, tanto en la dictadura como en los 90, como en el macrismo, que esa quita de restricciones fue asociada a una suba de las tasas de interés. Tal cual. ¿Por qué se hace esto? Porque si no la gente masivamente se vuelca al dólar, que sí, es lo que quiere, digamos, hacer Milei. Bueno, o sea, para evitar una burbuja financiera. Para evitar que la gente se vuelque masivamente al dólar, ¿qué hacen? Suben las tasas de interés en pesos para que la gente, para que los capitales inviertan en activos financieros, en pesos, a una tasa de interés muy alta. Entonces vos cerrás la farmacia y te pones toda la guita en el banco. Cerrás la farmacia, bueno, ¿y qué es lo que eso genera? ¿Qué es lo que eso generó? En los tres casos, la bicicleta financiera. Sí. Vienen los capitales, los pasan a pesos, invierten en una tasa de interés muy alta, la sacan, sí, vuelven a comprar más dólares que los que entraron y se la llevan. Se lo llevan, sí. Y hacen una diferencia. O sea, ¿en qué termina? Saqueando a los países. ¿En qué termina? Siempre, en todos los casos, en deuda externa. Sí. En los tres casos, los tres procesos liberales que tuvimos en Argentina, terminamos con una deuda externa altísima. Así, sí. En los tres casos fue exactamente igual.
En los tres casos fue exactamente alta deuda externa, eso, desocupación y destrucción de la Vamos industria. al último punto, típica medida liberal, ya dijimos, apertura comercial, Económica, comercial, de las importaciones. Sí. Desregulación del mercado cambiario y de entrada y salida de capital, de dólares, de capitales. Vamos al tercer punto, ajuste del gasto público. Y claro, ¿por qué? Porque las ¿En qué medidas... termina el ajuste del gasto público? Claro, el gasto público... ¿Qué es el gasto termina... público? ¿En qué gasta el Eso llaman, Estado? el Estado gasta básicamente en inversión educativa, en inversión en seguridad, y en inversión en salud y en seguridad social, en el sostenimiento de la familia más necesitada, que es el gasto social. Y los jubilados. Los jubilados, fundamental. Bueno, nosotros en los tres momentos, los que más sufrieron al finalizar los procesos estos que fracasaron, por eso decimos que las medidas de Milei no son nuevas, son iguales a las que se tomaron en estos tres momentos, gobierno de Macri, dictadura y menemismo, terminaron con los jubilados empobrecidos, trabajadores desocupados cobrando una tasa de desocupación que le daba el gobierno, por supuesto, empobrecidos totalmente. La industria nacional desapareciendo y pasamos en los tres el país camino a ser un país de servicio, de comida, de todo lo que necesitas lo tenés que pagar y no tenés guita para pagar. Así que en los tres momentos, por lo menos en la Argentina, si quieren hablamos de Latinoamérica, pero porque también pasó en espejo con Latinoamérica, sucedió lo mismo, el fracaso total. Nosotros ya tuvimos, Milei habla de dolarización, nosotros ya tuvimos una dolarización, que fue el 1 a 1, que nos dejó una deuda externa gigante, porque para poder sostener el precio del peso a $1, lo que hicimos fue tomar deuda, vender las mejores empresas a capitales extranjeros y nos quedamos sin las empresas, con la gente muerta de hambre y con la moneda, con la deuda y con la moneda nuestra pasada a hacer papelitos de colores que cada provincia tenía el suyo, que son bonos de los tesoros de la provincia, que en realidad era como si estuviéramos jugando al estanciero y no nos alcanzaba para nada. Nosotros nos pagaban en Patagonia, a los maestros y a los jubilados docentes. Así que en los tres momentos no es nuevo y fracasaron siempre. ¿Por qué hay medidas para tomar que no tienen que ver con este fracaso? Si vos te estás en una crisis económica, no podés hacer como en el año 2000 de descontarle 13% a los jubilados. Vos lo que tenés que hacer, y a los trabajadores, ¿quién tomó eso? Que la medida la tomó el gobierno de la Rúa y con una ministra que ya la teníamos, que era Patricia Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich le descontó dinero a los jubilados. En vez de darle más plata a los jubilados para que puedan comer, se le quitó a ellos, en vez de sacarle a los ricos. La medida no son medidas creativas, las medidas liberales no son creativas, son iguales a las del siglo XIX, las mismas. Porque en ese momento lo que teníamos era esclavos, existía la esclavitud. Ahora, como hay trabajadores, hay que llevar a los trabajadores a una instancia igual a la esclavitud. Por eso, menos salario, cada vez menos salario. Bueno, Edu, cerramos acá. ¿Cerramos acá? Bueno, vamos a votar al gobierno progresista, viejo. Vamos, Massa.